Este es un debate de suma trascendencia e importancia, sin embargo, hay que recalcar el contexto en el que estamos, es cierto. Hay una situación económica adversa por diferentes factores, pero también hay que reconocer que ha habido malas decisiones económicas que nos han llevado y nos han desembocado en la situación que estamos viviendo actualmente como país. Por otra parte, hay una situación o una crisis institucional, lo vimos en el paro pasado, las instituciones no están respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, empatando con las necesidades de la mayoría del pueblo ecuatoriano, y es por ello que se dieron precisamente esas manifestaciones. La Asamblea tiene una gran responsabilidad de empatar esas necesidades, de afrontar esos problemas, desempleo, de afrontar múltiples situaciones que vivimos como país, pero no por aquello. Tampoco se puede abordar una ley tan amplia, extensa, de más de 400 artículos, que reforma a 22 cuerpos legales, tratarla de manera sumamente rápido, apresurada, y que esto, en vez de traer soluciones, nos generen más complicaciones y más problemas a posterior. Tenemos que decir que ese es uno de los primeros problemas, el tiempo, pero también hay otros problemas. Hemos revisado el proyecto y no vemos en los documentos anexos que se amplíe la información con respecto a los modelos estadísticos, a los estudios técnicos de las respectivas proyecciones. Se habla, por ejemplo, de un crecimiento en el tema laboral o de empleo, pero ¿cómo justificamos aquello? ¿En base a qué estudios? No los existe, es decir, ahí tenemos falencias serias. Creo que es necesario revisar también el trabajo parlamentario realizado en otros países con respecto a proyectos económicos, y es así, si no hay los soportes económicos necesarios, es decir, estos proyectos no pueden pasar. Tengo que referirme al informe técnico del Ministerio de Finanzas emitido el 18 de octubre del 2019, y nos dice en el tercer párrafo de manera literal lo siguiente: en este sentido, es importante resaltar que en algunos aspectos de las reformas planteadas no se considera la estimación del impacto fiscal debido a la dificultad de identificarlo o porque no existe la información al respecto. Es decir, aquí tenemos otro problema, la información que tiene que sustentar a este proyecto tan amplio, tan grande, que aborda tantas temáticas de muchísima importancia. Por otra parte, tengo que decir que el título no corresponde al contenido. Hay un título grande, rimbombante, por ejemplo, transparencia fiscal, no la hay; optimización del gasto tributario, no presenta los modelos de equilibrio general donde respalda el título; fomento de la creación del empleo, ya lo dije, no tenemos precisamente los planes ni proyectos de cómo se lograría esto. No podemos decir el papel aguanta todo y dejarlo pasar así por así. Tenemos también que hablar del afianzamiento de los sistemas monetarios y financieros. No se presentan los estudios que logren precisamente esas propuestas. Rápidamente hacer algunos comentarios de algunos economistas que han asistido a la comisión en donde se trató este proyecto de ley. El economista Pablo Dávalos hablaba de que las reformas solo podrán cuantificarse cuando se apliquen las mismas. Es cierto, pero también se corre un gran riesgo. Es por esto que el Ejecutivo debería haber presentado una evaluación ex ante de estos proyectos a la ciudadanía para que se tenga una idea general, una idea mínima del impacto que generaría este tipo de proyecto. Por otra parte, creo que nos falta una cultura de evaluación. Ya se han aprobado varios proyectos económicos urgentes, sin embargo, no vemos indicadores, no vemos evaluación de los mismos, y por lo tanto no sabemos si ha cumplido los objetivos o no. Hablemos de la Ley de Fomento Productivo, se aprobó, pero no hay indicadores que digan que se cumplió, por ejemplo, lo que se hablaba en su debido momento, que iba a haber más inversión en nuestro país o que a su vez iba a haber más generación de empleo. Más bien ha sucedido lo contrario. Por otra parte, también tengo que hacer referencia a lo que comentaba la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central, sobre la independencia del Banco Central. Creo que hay un riesgo muy grande ahí. Mencionar que hacer política monetaria no es solo emitir moneda, sino también controlar las condiciones del crédito y controlar la oferta monetaria. Si perdemos esa capacidad de control, precisamente el país entra en un gran riesgo. Por otra parte, el artículo 164, yo creo que en el Banco Central
debería rendir cuentas a la ciudadanía, a la Asamblea. No es necesario o necesitaríamos eliminar el tema del Ejecutivo ahí por una justificación sencilla. Si un Banco Central es parte del gobierno, la credibilidad del banco es la credibilidad del mismo. En ese mismo sentido, el artículo 168, con respecto al directorio, necesitamos pues que el directorio no responda al gobierno de turno, sino que más bien de una terna se pueda escoger a profesionales probos con importante experiencia en estos temas económicos, monetarios, y de ahí pues hacer valer también la meritocracia y escoger a los mejores profesionales. Nos hace, o es necesario, mejor dicho, también en este punto, recalcar que necesitamos mencionar que los informes que comunique el Banco Central deberían contar con los respaldos académicos necesarios que tienen que ser publicados en revistas de impacto. Esto es sumamente importante y necesitamos reforzar el tema de investigación en el Banco Central. Con respecto a otros artículos que nos ha generado gran preocupación, por ejemplo, el artículo 12, al parecer se quiere que se elimine la información pública de las deudas del SRI. Sin embargo, en una sociedad como la actual, en una sociedad de la información, en donde buscamos mayor transparencia, contar con mayor información, me parece que es contradictorio este artículo. No podríamos, por ejemplo, eliminar la consulta del ranking de deudas, porque a su vez esto permite que se cobren las mismas deudas. Eliminar aquello generaría lo contrario. Por otra parte, en la sección segunda, en las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, en lo referente al impuesto de renta única para las actividades del sector bananero, en el artículo 27, me parece que con respecto al impuesto de las actividades ganaderas necesitamos un informe urgente de cómo lo establecieron, cuál es el impacto y quiénes de forma específica se estarían beneficiando con este articulado. Otro artículo que nos preocupa en gran manera es el artículo 121, esto porque es un artículo sumamente amplio, habla de la variación de gastos de la seguridad social, pero aquí hay una gran miopía con respecto a este tema. Se habla, por ejemplo, de que los gastos tienen que ser igual o menores a los ingresos, pero esto no es tan sencillo porque los balances no son estáticos, los balances son dinámicos y dependen de la estructura de la población. Como información general, la población con derecho a prestaciones, por ejemplo, en el área de pensiones, los jubilados, está creciendo a un ritmo mayor a el de los contribuyentes. Por lo tanto, aquí hay una contradicción con lo que se propone en este artículo, y más bien este es un tema o un cuello de botella que se lo tiene que resolver, porque en el mediano plazo o en el largo plazo generará grandes inconvenientes, grandes problemas. Con respecto al artículo 143, en los requisitos para la designación de los miembros de la Junta, también podría ser pertinente incluir que se tome una prueba de conocimiento, dando un banco de preguntas a quienes van a ejercer esas funciones, y también el caso de académicos con título de doctorado o PhD, que se les reconozca su experiencia profesional y de investigación para poder vincular a estos profesionales también a estos espacios y que desde aquí puedan trabajar y aportar en la emisión de política pública. Con respecto a la sección 18, en lo que refiere a las reformas del Código Orgánico de Economía Social, de Conocimientos, Creatividad e Innovación, yo creo que hay que hacer una diferenciación. Ahí se está mezclando dos temas, el tema de becas con respecto al tema de crédito educativo. Las becas son un premio, a aquellos mejores estudiantes se les otorga una beca y yo creo que nuestro país tiene que tener una política de becas, eso habla muy bien de un país. Sin embargo, este premio no creo que está sujeto a coactivas, más bien esto tendría que ser revisado y los contratos también tendrían que revisárselo. Otro tema muy diferente es el tema del crédito y esto independientemente lo puede realizar cualquier persona. Lamentablemente la banca tradicional en nuestro país no ha apuntalado los créditos educativos, ahora hay un sinnúmero de problemas con el ex-IES y eso se lo resuelve y es cierto, es positivo que
existe una remisión de intereses, multas, de cargas, de recargas, con miles de estudiantes que están en problemas por estos créditos educativos. Sin embargo, no por esto, tampoco pues de la proforma presupuestaria se puede quitar millones de dólares a la educación pública o dejar de lado, por ejemplo, el tema pendiente como el del fortalecimiento de la educación superior en la región amazónica, en donde desde hace 2 años se viene prometiendo, pero que no vemos los resultados de aquello. Se lo tiene que poner mayor celeridad al tema y los temas pendientes como el de la creación de las 4 universidades para nuestra región, que es fundamental si queremos hablar de salir de la pobreza y del subdesarrollo. Asambleístas y ciudadanía, no podemos dejar de lado el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Es un tema que también es preocupante, especialmente sobre ciertos artículos que quieren ser cambiados, y más bien el artículo 384 tendría que ser, antes de crear los programas de modalidad virtual o en línea, deben tener la autorización respectiva del CEACES o de las instituciones pertinentes. Un minuto, asambleísta. Porque no podemos regresar al pasado, bajar la calidad educativa, dar programas así por así en modalidad virtual. Hay una institución que tiene que controlar antes, durante y después del proceso. Con las reformas que se está haciendo a estos articulados, prácticamente bajaríamos la calidad educativa y, obviamente, no queremos regresar a esas universidades de garage que se tenían años atrás. Para finalizar, presidente, por cuestión del tiempo, nos preocupan las reformas a la ley de minería, específicamente el artículo 387. Esto porque ya lo he mencionado, no podemos reformar artículo por artículo de la ley minera, necesitamos reformar de manera integral, pensando en que es una problemática que reúne varios actores y es un tema muy sensible en nuestro país, especialmente también en la Amazonía. En este momento se está planteando que el 50% de las regalías se destinarán a los proyectos de inversión social, pero a través del gobierno central o de los GATS. No se especifica, como está en la actualidad, es que las juntas parroquiales, municipios y pueblos y nacionalidades indígenas puedan hacer uso de esas regalías. Recordemos que en la ley minera también se habla de esas regalías y de las utilidades. Esto, obviamente, tiene que ser tratado en una reforma en donde se hable netamente del tema minero. Como conclusión, debemos decir en este pleno de la Asamblea que no se puede aprobar un proyecto de ley sin el respaldo técnico necesario. Necesitamos una cultura de evaluación porque varios proyectos de ley económica urgente han pasado, sin embargo, no se los ha evaluado y no sabemos qué es lo que está pasando con los resultados de aquello. Por otra parte, hay una mezcolanza de varios temas en este proyecto de ley. Hablan desde maestrías en modalidad virtual, sin los respectivos controles, temas de finanza pública, hay temas relacionados con la minería y obviamente pues hay una gran mezcolanza que no podría pasar así como está. Finalmente, creo que es necesario plantearnos primeramente cuál es el modelo económico que queremos como país. Posterior a esto necesitamos los métodos, los estudios técnicos, los sustentos para obviamente plantear proyectos de ley que tengan el respectivo respaldo. Aquí se estaría haciendo todo lo contrario y obviamente los resultados van a ser los contrarios. Así como está este proyecto de ley, creo que no tiene los suficientes argumentos para pasar y obviamente pues tendría que ser archivado. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el asambleísta Byron Valle.